jóvenes? Muy buenos días. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante también que pertenece al derecho civil. El tema se denomina bienes. ¿Qué son los bienes? El artículo 5.1 de nuestra legislación civil vigente en el Estado de México dice o establece que todos los bienes son todas aquellas cosas susceptibles de apropiación y que no están excluidas del comercio. Es decir, todas aquellas cosas de las cuales nosotros podemos apropiarnos o por tener el dominio de ellas. ¿Cómo lo vamos a tener? A través de dos figuras, que es la propiedad y la posesión. ¿Qué es la propiedad? Bueno, ejerce la propiedad la persona que tiene el dominio sobre una cosa de derecho, es decir, que la ley lo faculta para el uso y disfrute de esa cosa de la cual es propietario. Y la posesión es cuando no se tiene el dominio de derecho, pero sí se tiene de hecho. Es decir, yo tengo la posesión de una cosa que no me pertenece, o sea, no está bajo mi propiedad, pero yo en ese momento la tengo bajo mi dominio, la estoy usando, explotando de determinada manera. Por ejemplo, este libro dice que es propiedad de José Luis. Este libro le pertenece a José Luis, él puede hacer lo que quiera con él porque es su propiedad, pero en este momento yo lo estoy utilizando para darles un ejemplo, para realizar este tutorial. Entonces lo tengo bajo mi posesión, tengo la posesión de hecho, no la propiedad de derecho. Bien, una vez aclarado esto, nuestra misma legislación civil establece diferentes tipos de bienes. Los bienes que les voy a mencionar son los que están incluidos en dicha legislación. Bien, primero tenemos los bienes muebles. Los bienes muebles son todos aquellos cosas susceptibles de apropiación y que pueden trasladarse de un lugar a otro sin perder su esencia. Por ejemplo, un avión, un automóvil, mi celular, la silla donde estoy sentada, el escritorio, absolutamente todo aquello que se puede mover por sí mismo por una fuerza externa. Ok. ¿Qué se puede mover por sí mismos? Por ejemplo, nuestras mascotas. Nuestras mascotas son bienes muebles, porque se mueven por sí mismos. Bien. Y por otro lado tenemos los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son aquellas cosas las cuales vamos a tener el dominio, pero no pueden trasladarse de un lugar a otro porque perderían su esencia. Por ejemplo, los edificios, las casas, los terrenos, estos son bienes inmuebles. Ojo, aquí la ley es bien clara y a lo mejor ustedes se van a sorprender un poquito de lo que les voy a comentar, pero por ejemplo los árboles, si ustedes en su casa tienen un árbol de un manzano y ese árbol ya tiene manzanas, esa fruta que está pegada al árbol y ese árbol que está enraizado en su terreno es un bien inmueble. Si ustedes cortan la manzana, en ese momento cuando ustedes ya la tienen en su mano, ya se convierte en bien mueble. Fíjense qué interesante es y la ley es muy clara en eso. Entonces, si ustedes quieren ahondar un poquito más en esta situación, pues pueden consultar su legislación. Bien, después tenemos bienes, propiedad de los particulares, su nombre lo dice, pertenecen a cada uno de nosotros, tenemos la propiedad, la ley nos respeta esa propiedad y nos custodia la propiedad que tenemos. Y también tenemos bienes del dominio público. Los bienes del dominio público pertenecen a la federación, a los estados, a los municipios y pueden ser bienes destinados a un servicio público o bienes de uso común. ¿Cuáles son estos? Los bienes destinados a un servicio público, por ejemplo, serían los cementerios. Y los bienes de uso común, por ejemplo, un parque. Los disfrutamos, pero ese bien pertenece a la nación, al dominio público. Y tenemos otras dos clases de bienes que son los bienes mostrencos y los bienes vacantes. ¿Cuál es la diferencia? Los bienes mostrencos son bienes muebles, abandonados, cuyo dueño se ignora, es decir, su dueño no es cierto ni conocido, no sabemos quién es. Por ejemplo,
A lo mejor en su calle ustedes han visto abandonado un carro, ya una chatarra ahí que nadie reclama. Entonces ese es un bien mostrenco. Y los bienes vacantes son bienes inmuebles abandonados cuyo dueño se ignora. Entonces, igualmente, a lo mejor en su colonia hay un terreno baldío, nadie sabe de quién es, nunca nadie ha ido a hacer actos de propiedad o de posesión, entonces se considera un bien vacante. Bien, espero les haya quedado claro y la misión de esta semana consiste en realizar una galería de fotos en donde ustedes van a explicar, valga la redundancia, con fotografías, los conceptos más relevantes de este tema. Espero que les haya servido y les haya quedado claro. Si tienen dudas, me las hacen llegar por el medio que hemos estado utilizando y con mucho gusto se las resuelvo. Gracias, buena tarde, hasta luego.